Hoy veremos los diferentes tipos de quemadores que tenemos de gas. Empezaremos por explicar cuál es su nombre. Pues la denominación es variada, normalmente nosotros lo llamamos paellero, pero hay quien también lo llama quemador de gas. Hemos podido encontrar nombres de todo tipo, como por ejemplo mechero para paellas, rosco, encendedor, ruedo. Todas esas denominaciones las hemos podido ver sobre los paelleros de gas. Bien, aquí tenéis los tres tipos de paelleros de gas principales, o los más vendidos. Luego veremos alguno más. Pero, ¿con qué tipo de gas funcionan? Bueno, como veis, todos ellos están equipados con unos pitorros o tetinas de 12 milímetros. Esto nos sirve para hacer la conexión a la bombona de gas. ¿Cómo lo vamos a conectar? Pues es muy sencillo. Simplemente tenemos el tubo, y este tubo lleva dos abrazaderas para poner una al quemador, aquí, con su abrazadera, y la segunda, otra conexión, la vamos a poner sobre el regulador de gas. Ambas conexiones son idénticas, con lo cual lo único que tenemos que hacer es conectar el tubo a un extremo del regulador y al extremo del quemador. Así de sencillo. Luego únicamente el regulador deberemos de apretar aquí y introducir en la bombona de gas. Una vez hemos visto cómo conectar el paellero, lo importante es saber cómo se debe de encender. Ahora haremos una prueba de encendido y podréis ver cómo encendemos los diferentes tipos de paelleros. Pero principalmente las diferencias que vamos a ver es que este es el quemador tradicional, el de tubo redondo. Como veis, está hecho con un tubo redondo. Ahora los veremos con un poco más de detalle. Este es una gama media, que es el paellero plano o de alta potencia. La diferencia es que, como podéis ver, el tubo es plano. Ahora veremos en el encendido un poquito más de él. Y por último, este es el quemador profesional. Es muy parecido al de tubo plano, porque también tiene tubo plano, pero además lleva un sistema de seguridad que ahora veremos con más detalle, que es el termopar. El termopar es una válvula que, en caso de enfriamiento por apagado accidental, interrumpe la salida de gas. De tal manera que no es posible que haya una acumulación de gas, porque el quemador automáticamente parará la salida de gas. Bien, eso hace que este quemador esté homologado para el uso en interiores. Sin embargo, estos dos, al no llevar el sistema de seguridad, solo están homologados para el uso en exterior. Vamos a ver el encendido de cada uno de ellos y veremos sus diferencias de forma más concreta. Bien, este es el primero de los quemadores que hemos visto. Es el de tubo redondo, veis como este tubo redondo, y además es el tradicional. Es el paellero más económico que se fabrica, pero es plenamente funcional. Aquí podéis ver que tiene dos controles que manejan de forma independiente el aro grande, o bien a través de este, como podemos ver siguiendo el tubo, el aro pequeño. Con el aro pequeño podemos cocinar de forma independiente paellas muy pequeñas, y con el aro grande podemos llegar a cocinar paellas de hasta 60 centímetros. Es un quemador de 40 centímetros. Todos los que vamos a ver en esta comparativa son de 40 centímetros, pero recordad que hay desde 20 hasta 70 centímetros y en algunos modelos hasta 90 centímetros. Bien, vamos a proceder al encendido. ¿Cómo encendemos el quemador? Pues lo primero es siempre encender primero el aro pequeño, porque si encendemos el aro grande, luego nos podemos quemar para encender el pequeño. Por lo tanto, siempre primero el aro pequeño. Seguimos el tubo, vemos el control, abrimos el gas y a continuación con un mecherito procedemos al encendido. Como veis, podemos ayudarlo un poquito, dándole un poquito de aire para facilitar que la llama corra por todo el gas. Ya lo veis que ya lo tenemos encendido. Ahora vamos a encender el aro grande. Seguimos el mismo procedimiento. Abrimos el aro. Si os fijáis, se puede llegar a escuchar cómo está saliendo ya el gas. E inmediatamente encendemos. ¿Veis cómo va corriendo? Ya lo tenemos encendido. Bien, el control de potencia en este caso del quemador lo vamos a utilizar utilizando la propia llave de paso. Realmente es un funcionamiento muy sencillo, ya que el gas, como hemos visto antes, desde la bombona entra por aquí y con el control de mandos abrimos o cerramos simplemente un chicle que hace pasar más o menos gas. Vamos a bajar el aro de fuera, veis cómo lo estamos poniendo al mínimo, y ahora vamos a bajar el aro de dentro y ahora volvemos a darle a tope de potencia. Como veis, es un quemador plenamente funcional y actualmente es uno de los más vendidos porque es el más económico. Vamos a ver el siguiente quemador.
Bien, aquí tenemos el segundo de los quemadores. Este es el quemador de tubo plano. Como veis, el tubo es plano y en esta ocasión, a diferencia del anterior, que teníamos los orificios en la parte superior, los tenemos en la parte lateral. ¿Qué hace esto? Esto hace que la llama abra hacia afuera y tenga un mejor reparto de calor. En este caso, además, si os fijáis, aunque sea de dos aros que funcionan de forma independiente, como hemos visto en el anterior, pero este tiene un tercer aro pequeñito aquí dentro que ayuda a repartir el calor de forma uniforme en la parte interior. En este caso, en este modelo de quemador, además, las partes internas del aro pequeño también tienen orificios, de manera que ayudan a repartir muy bien el calor. Bien, este quemador saca una potencia de 15 kilovatios. El anterior que hemos visto sacaba 9,75, es decir, son bastante más potentes. Además de ser más potentes, como la llama sale hacia afuera, en este caso con este quemador, también de 40 centímetros, podremos llegar a cocinar paellas de hasta 65 centímetros, es decir, un tamaño más que el anterior. Vamos a ver el encendido. Como hemos comentado antes, empezaremos por el aro pequeño. Ya lo tenemos encendido y ahora vamos a encender el aro grande. Vemos cómo va corriendo la llama, le ayudamos un poquito. Bien, ya estáis viendo que la diferencia es notable con respecto al anterior. Veis que tiene una potencia muy grande y ahí se nota ese 50% más de potencia casi que tiene. Vamos a ver su control de llama. En este caso, este control de llama funciona prácticamente similar a una encimera, de tal manera que ahora lo tenemos al máximo y simplemente girando hacia abajo lo ponemos al mínimo. Hemos bajado al mínimo el del centro y ahora vamos a bajar al mínimo el del lateral. Es decir, tiene un efecto memoria que hace que con un cuarto de vuelta podamos o bien poner al mínimo o bien poner al máximo sin necesidad de estar mirando y que no llegue al apagado, como ocurre con el anterior modelo. Vamos con el encendido. Como podéis ver, igual que antes, primero encenderemos el aro pequeño y en este caso tiene la peculiaridad de que al tener el termopar debemos de apretar el botón rojo. Cuando apretamos el botón rojo anulamos el sistema de seguridad de tal manera que tenemos que esperar unos segundos a que caliente la válvula termopar, entre 5 y 8 segundos aproximadamente, y podremos soltar el botón rojo de tal manera que ya se quedará encendido. Vamos a verlo de forma práctica. Apretamos el botón rojo, le damos potencia y encendemos. Vamos a ayudarle. Como veis, han pasado unos segundos, ya podemos soltar el botón rojo y se queda encendido. Vamos ahora a proceder con el encendido del aro grande. De la misma manera, apretamos el botón, le damos potencia y encendemos. Como veis, en este caso la potencia también es notable. Es posible que hasta oigáis el ruido del gas y de la llama, porque bueno, es un quemador muy potente. En este caso habéis visto que también hemos soltado el botón rojo. En este estamos hablando también de un paellero de 40 centímetros y por lo tanto, igual que el anterior de tubo plano, podría mover sin problemas hasta paellas de 65 centímetros. Su control del fuego es similar al anterior, es un tipo encimera, con lo cual, como veis, podemos bajar al mínimo de forma muy rápida y muy cómoda, sin tener que mirar ni tener que llegar casi al apagado como ocurría con el primer modelo. Aquí tenemos otro quemador, otra línea de quemadores. Este es el quemador de tubo plano, pero además es el de tubo ancho. Como veis, la cámara de gas es más ancha que la que teníamos en los anteriores quemadores. Además, los orificios en este caso, en vez de estar en la salida lateral, están como a 45 grados, es decir, en un ángulo a mitad camino entre la parte superior y la parte lateral. Esto da la ventaja de que sean más difíciles que se taponen los orificios al tener ese porcentaje de inclinación. Bien, como vemos, además van en zigzag los orificios, ahora los veremos con un poquito más de detalle. En este caso, este tipo de quemadores lleva una válvula termopar que viene aquí oculta y que además viene con un testigo que queda encendido de manera que cruza todos los radios, de tal manera que una vez encendido no tendremos que, si queremos apagar y volver a encender, volver a acercar el mechero, porque como esta válvula o piloto se queda encendido, pues simplemente quitando o poniendo gas
se encenderá. Vamos a verlo de forma práctica, vamos a encenderlo. En este caso, como también tiene termopar, deberemos de apretar el botón y encender. Siempre desde los aros interiores hacia afuera. Como vemos, ya se ha encendido la válvula termopar. Vamos a esperar unos segundos para que se caliente el termopar y soltamos. Bien. Vamos ahora a encender el segundo. Como ya tenemos el piloto encendido, ya no tendremos que volver a usar el mechero. Abrimos gas y automáticamente se enciende. Como veis, es un sistema un poco más cómodo que los anteriores modelos. Y por último, el último aro también se enciende cogiendo la llama del piloto. Bien. En este caso, el sistema de regulación funciona con aguja y es un sistema más preciso y sobre todo pues tiende a obstruirse de una manera pues mucho más duradero, ¿vale? Bien, como veis está ahora encendido. Esto es un quemador de 90 centímetros, es casi una máquina, puede mover paellas de hasta 150 centímetros, es decir, hasta 300 raciones. Y por último, aquí tenemos el buque insignia de la tecnología de los quemadores o paelleros. Como veis, este quemador es un quemador robotizado. Es un quemador que permite un control digital desde su control de mandos prácticamente total, de forma que se puede automatizar cada uno de los pasos de la paella, bien autorizando el cambio de paso por el usuario desde su control de mandos, o bien utilizando su sensor de temperatura, de humedad y nivel, que nos permite, por un lado, saber si la paella está bien nivelada y, por otro lado, hacer cambios, por ejemplo, cuando alcanza una determinada temperatura. Algo muy útil para, por ejemplo, añadir el aceite o añadir los ingredientes sin que parezca la paella o que tenga una temperatura perfecta. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Bien, vamos a ver el encendido. En este caso es un encendido totalmente electrónico. Vamos a elegir la opción de paellas estándar. Elegimos el número de comensales. Podemos variar desde 2. Y veis cómo ya vamos encendiendo los quemadores. Se encienden solo. Y desde aquí podemos regular electrónicamente la potencia de cada uno de los aros. Por ejemplo, vamos a subir el aro pequeño, el aro del medio y el aro grande. Ahí ya lo tenemos a máxima potencia y, como veis, pues tiene un control digital prácticamente de todo. Vamos a ver un poco más su menú. Bien, aquí ya podéis ver el menú del robot. En este caso pues nos da a elegir o bien la opción de paellas marcadas o bien la opción de paellas estándar. Esto es muy sencillo, realmente se programa con una simple hoja de cálculo de Excel y posteriormente lo pasamos al robot a través de un USB normal y corriente, para poderle modificar, añadir programas o nuestras propias recetas. Algo bastante práctico porque de alguna manera estandarizamos el proceso de la paella, buscando que cada vez que se repita la misma paella independientemente de quién es la persona que está al mando de los fuegos. Bien, veamos en el caso, por ejemplo, de paellas estándar. Cuando le damos, elegimos el número de comensales, lo podemos seleccionar desde 2 hasta 12 en este caso porque lo hemos programado así, y ese clic que habéis oído es el clic que ha hecho que se encienda el quemador. Bien, ya tenemos el quemador encendido y lo que estáis viendo en la pantalla es que el primer paso que hemos programado en este caso es el dorado o nacarado del arroz. Lo que estaríamos haciendo ahora es efectivamente haciendo eso, dorar o nacarar el arroz. Este paso, como veis, tiene una duración de 1,12, ahí nos está indicando la temperatura y el tiempo o proceso en la cuenta atrás, que es lo que nos va a costar exactamente hacer la paella que hemos programado. En este caso, como veis, pues vamos a partir de fondos ya hechos, porque si no, no sería posible hacerla en tan solo 19 minutos. Ese es un funcionamiento bastante simple. Podemos ver cómo tenemos aquí incluso las cantidades de ingredientes, de caldo que hay que tirar en la paella, la medida de la paella que vamos a usar, en este caso de 70 centímetros, el arroz, cuánta marca de marisco, en fin, lo que hayamos programado y queramos que aparezca en la pantalla desde el Excel lo tendremos así, de tal manera que la persona que está preparando la paella sabe en todo momento cuáles son las cantidades que tiene que utilizar. Bien, arroceros, pues como habéis visto, hoy hemos visto 5 modelos de quemadores. Primero hemos visto el tradicional de tubo redondo, el de alta potencia o tubo plano, el de alta potencia y tubo plano profesional, es decir, el homologado para interiores, y también hemos visto el de profesional de cámara ancha y también el robot paellero.
Y con esto os dejamos hasta otro próximo vídeo. Gracias, chicos.